buenas tardes, sea usted bienvenido, a todos los que se están conectando en nuestras redes sociales. Estamos muy contentos de estar aquí en la mitad de semana recargando pilas, ¿sí o no? Ándele, recargando pilas, emocionados porque el día de hoy vamos a recibir palabra de Dios. Y bueno, ¿qué le parece si el día de hoy usted, así como cuando estamos atentos porque nos van a contar un chisme? No, usted no es chismoso, ¿verdad? Bueno, mal ejemplo. Entonces, cuando estamos atentos, cuando alguien nos va a explicar algo importante, así el día de hoy, quisiera que usted esté atento porque vamos a escuchar la palabra de Dios, que esa palabra que Dios tiene para nosotros se quede sellada en nuestro corazón. Y si usted es de los que apunta, saque sus apuntes, su cuaderno, su devocional, su Biblia, para que Dios hable en nuestra vida y podamos ser transformados. Amén. Así es que denle un fuerte aplauso a Dios por la vida del señor Adolfo Ramírez, que el día de hoy tiene una palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros. Buenas noches, iglesia. Bueno, Dios trae una palabra de bendición y el título es Berea. Vamos a ver Hechos, si gusta acompañarme en Hechos 17 del 10 al 15. Dice su palabra: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Si vemos en las Escrituras, en Hechos, ahí se fundó una iglesia en Berea. Y Berea, su significado en griego es Beroia, que quiere decir pesado o bien regado. Es una ciudad que estaba en Macedonia, situada a unos 80 kilómetros de Tesalónica, dirigida hacia el mar. Durante el siglo I nos dice que fue una ciudad muy populosa en Macedonia, pero aunque Tesalónica y Filipos también eran unas ciudades que donde Pablo había ido a predicar, eran más importantes en el área comercial y política. Y Pablo llega a Berea desde Tesalónica en su segundo viaje misionero, y allí predicó y tuvo un buen éxito. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo estaba ahí, porque habían alborotado a la ciudad de Tesalónica, que mandaron a muchos y provocaron también disturbios, de lo cual dejó atrás a Timoteo y a Silas. La comparación que hace de esto es que la actitud de los judíos de Berea con los de Tesalónica, la predicación obtuvo buenos resultados, había una gran diferencia. Pese a la labor contraria de los judíos, que eran incrédulos y alborotadores. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de poder compartir esta enseñanza. Abre nuestros corazones y entendimiento para que podamos recibir en nuestra mente y corazón y ponerla por obra, en tu precioso nombre. Amén y amén. La región de Macedonia, dice que Pablo y Silas fueron ayudados por los hermanos sacándolos de ahí. De inmediato a la llegada del apóstol Pablo en Berea,
que entra a la sinagoga de los judíos porque Pablo siempre se dirigía a las ciudades a hablar de la palabra en las sinagogas, porque le gustaba predicar y enseñar su palabra. A diferencia del recibimiento que ellos obtuvieron de los judíos de Tesalónica, Pablo es bien recibido. Estos de Berea dice que eran más nobles, o sea, tenían una actitud de solicitud, escudriñando las palabras de que Pablo les compartía, porque ellos, aunque conocían el Antiguo Testamento, ellos sabían que lo que Pablo les hablaba era de la resurrección, de la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, los que definitivamente no quieren oír al que lleva la palabra de Dios, ellos tienen esa actitud. Pero también hay otros que es muy parecido a estos. Son los que tienen que oír la palabra de Dios y vienen a la congregación, pero vienen en contra de su voluntad. Muchas veces vienen porque quieren acallar la boca de quien les habla en casa. Muchas veces se oponen y dicen, bueno, para ya no estar oyendo al esposo o a la esposa, pues mejor voy a la iglesia y la acompaño. Pero son aquellos que vienen en contra de su voluntad, que no tienen un corazón dispuesto para Dios. Y los terceros, que creo que aquí somos todos, son los que de corazón sincero quieren escuchar la buena enseñanza de la palabra de Dios. Ojalá nosotros estemos entre aquellos que realmente mostramos respeto y aprecio por oír y ser enseñados y ministrados por la palabra de Dios. Tal vez algunos de nosotros en algún tiempo fuimos como la gente de Berea, que recibimos la palabra de Dios porque hubo siempre un Pablo o un Silas que nos presentaron a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Siempre hubo en nosotros algún Pablo. En síntesis, esta actitud de los judíos y griegos de Berea era noble y receptiva del mensaje de Dios. Y los de Tesalónica, en su ira que ellos tenían, siempre eran perseguidores de Pablo y de las enseñanzas que él daba. ¿Tenemos nosotros esa misma actitud para llevar el evangelio de Cristo? Primero a nuestras familias, a nuestro centro de trabajo, a nuestro entorno diario. Los jóvenes de hoy, muchos van a saber de qué les hablo, porque muchos de los jóvenes hoy compran o tienen en su casa, se le llama ahora una silla gamer. Es una silla muy cómoda que se usa para jugar los juegos. Los jóvenes deben de saber de qué les estoy hablando, ¿no? Toda clase de juegos, de computadora, en el celular, utilizan esa silla que es muy cómoda. Tan cómoda que es que se pueden durar 7, 8, 10, 12, toda la madrugada, toda la noche jugando y no les pesa ni les cansa, porque para eso está diseñada. Pero también nosotros como cristianos también tenemos un sillón, y ese sillón se llama sillón de confort, esperando ganar una corona de vida. Los jóvenes siempre juegan y buscan ganar puntos, no sé cómo se le llama, puntos o tickets, o le llaman ellos ganar un premio o ganar un campeonato en sus juegos. Pero también el cristiano está en esa silla de confort, siempre en espera de ganar la corona de vida. Y muchas veces jugando, como los jóvenes, a ser cristiano. Y querer también y pretender llevarse una corona de vida. Pablo dijo que había muchos que amaban la venida del Señor. ¿Cuántos de aquí de nosotros amamos la venida de Cristo? Acompáñeme
para ver si esto es lo que Pablo nos dijo. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 8. Le voy a parafrasear un poquito la escritura para que sea un poquito mejor entendible. Si está listo, es segunda de Timoteo 4, del 1 al 8. Dice así: te encarezco, iglesia, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Iglesia, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, que son hoy, cuando muchos no sufrirán, y sufrirán quiere decir no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos maestros conforme a sus corazones torcidos y perversos. Dice la palabra aquí, en sus propias concupiscencias. Y estos maestros apartarán la verdad de la sana doctrina y la palabra de Dios del oído, y se volverán a las fábulas y cuentos engañosos y mentirosos, que hablan de disolución de su misma palabra. Pero tú, iglesia, tienes que ser sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque dice Pablo: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo hace un ejemplo que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, que es un juez justo en aquel día, y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos aquellos que aman su venida. Pablo dice que debemos pelear y debemos de dar pelea, acabar la carrera, cumplir el ministerio, pero sobre todo guardar la fe. Debemos tener esa misma actitud de Pablo de traer a Cristo a más creyentes y compartir la palabra de Dios, porque la misma palabra, por el mismo dabar de Dios, muchos creerán. ¿Cuántos? La pregunta sería: ¿cuántos de Berea tenemos en la familia? ¿Cuántos de Berea tenemos en el trabajo? ¿Cuántos de Berea tenemos en nuestro entorno social? Y a veces no tenemos la actitud de llevarles el evangelio de la gracia y de la salvación de Dios. El diablo y el enemigo de las almas no desperdicia el tiempo ni recursos con el fin de dañar la obra y el avance del evangelio. Siempre que incursionamos y cuando llevamos el mensaje a ciertos lugares, siempre la actitud de nosotros debe ser de que las almas se conviertan a Cristo. Cualquier trabajo en el Señor es importante, cualquiera, sea el ministerio que tú tengas, es importante para Dios. Sin embargo, no hay ninguno tan gratificante y confortante como el que es predicar la palabra de Dios y que la gente la reciba en sus corazones. La palabra de Dios predicada en Berea tuvo resultado muchas conversiones.
Dice la misma palabra que creyeron muchos de ellos, muchas mujeres griegas, gentiles, y dice que muchos hombres se convirtieron a Cristo. Pablo predicaba en Berea y el enemigo hacía una labor contraria a lo que Pablo predicaba. Lo que revela una vez más es que el enemigo de las almas siempre va a incitar a gente mala y va a tratar de detenerte para que tú no propagues el mensaje de Cristo. Siempre que nosotros queremos llevar la palabra de Dios a alguien, siempre hay un tropiezo, siempre va a haber algo que estorba la palabra. Pero es el enemigo que siempre está al acecho, buscando que la palabra de Dios no penetre en los corazones de las gentes. Pero eso no debe preocuparnos en lo absoluto, porque la palabra de Dios nos respalda 100%. Dice Filipenses, acompáñeme a Filipenses 4:13. Dice la palabra: todo lo puedo en Cristo Jesús que me da la fuerza. Esta palabra que dice todo lo puedo soportar. Toda la aflicción que venga a mi vida la puedo soportar porque Cristo es el que está en mí y es el que me da la fuerza para hacerlo. Por eso no me preocupo. Pablo con su ejemplo nos ha demostrado siempre que con un corazón apasionado para Cristo no se va a detener de decir lo que ha recibido de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros, hemos recibido algo de parte de Dios y otros hemos recibido mucho de parte de Dios. Pero la respuesta siempre sería, y la pregunta tal vez sería: ¿qué estamos haciendo con lo poco o lo mucho que nos ha dado Cristo? Tampoco te detengas a hablar la palabra de Dios. Acompáñeme a 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice Pablo que cuando tú llevas la palabra de Dios y llevas la escritura a alguien que no conoce de Cristo, la misma escritura, no eres tú, sino que es la misma escritura la que lo va a enseñar, lo que lo va a redarguir en su espíritu, el que le va a corregir, el que le va a ministrar, el que le va a enseñar, el que le va a instruir. Todo eso es lo que hace la palabra. ¿Para qué? Para instruir la justicia de Dios en su vida, a fin de que también ellos, como nosotros, hombres de Dios y mujeres de Dios, seamos perfectos, enseñados enteramente para toda buena obra. En conclusión, Pablo fue sacado progresivamente de noche de Tesalónica y fue enviado a Berea. Él no se detuvo, aunque fue interrumpido. Y por segunda vez los judíos celosos de Tesalónica, enviado por los hermanos de ahí, tuvo que viajar a Atenas porque él recibía gran persecución. La misión que tuvo Pablo, todo lo hemos leído, no fue fácil, fue muy difícil. Y nunca será la misión para cada uno de nosotros, tampoco será fácil. Pero si tu misión está acompañada de esfuerzo personal, siempre traerá buenos resultados
como sucedió en Berea. ¿Hay alguien que nos visite por primera ocasión? Que pueda pasar al frente y recibir una oración de fe. Si no tenemos a nadie, todos somos de casa, bueno, pues los invito a reflexionar toda esta palabra. Fue corta, pero llena de poder de parte de Dios, y espero de corazón sincero que haya tocado sus corazones de cada uno de ustedes y que sean valientes y esforzados y puedan a partir de hoy predicar sin temor, porque Dios respalda su palabra. Vamos a escuchar una alabanza.